El Estado Islámico ha publicado su semanario An-Naba con un parte de guerra que se jacta de haber asesinado a 70 cristianos en una sola semana en la región de Kivu, en el este del Congo. Los terroristas describen con precisión los ataques: aldeas incendiadas, decenas de casas arrasadas, comunidades enteras desplazadas, y hablan de los cristianos como infieles y celebran la matanza como un triunfo religioso. No es una novedad, porque desde 2016, cuando lanzaron la campaña denominada Derribar la Cruz, proclamaron que su objetivo era el genocidio abierto contra los cristianos, con la bandera negra ondeando sobre Estambul y Roma como horizonte de su guerra. Lo novedoso es que 9 años después de aquel anuncio, siguen ejecutando la misma estrategia con un saldo de miles de muertos en África y sin que haya una respuesta internacional eficaz para detenerlos. En la provincia congoleña de Ituri y en las regiones vecinas de Beni y Lubero, el Estado Islámico ha encontrado un terreno propicio: un Estado débil, comunidades rurales desprotegidas, un ejército incapaz de garantizar la seguridad de la población y la impunidad casi total de las bandas terroristas. Allí los cristianos son masacrados sin defensa posible. En junio, los terroristas proclamaron que habían asesinado a más de 1000 cristianos en África en pocos meses, y la cifra no deja de aumentar. No se trata de episodios aislados de violencia, sino de un plan doctrinal sistemático de exterminio que ellos mismos documentan semana tras semana en sus publicaciones, con una frialdad que convierte el asesinato en mera estadística, y todo ello ante la indiferencia de ese mundo tan preocupado por los derechos humanos. El discurso yihadista que acompaña estos crímenes es explícito. Declaran que la guerra es divinamente ordenada, que Alá les obliga a expandir la fe mediante la espada y que la misión de exterminar a los cristianos es parte de la esencia de su movimiento. Y los mismos que se acuerdan todos los días de Gaza no se acuerdan del Congo. Afirman los yihadistas que solo habrá paz cuando los infieles se sometan o sean eliminados. Y desde hace casi una década insisten en que su yihad no se limitará a África, sino que se dirige a Roma y a toda Europa. Y mientras tanto, los cayucos llegando con gente sin papeles. Y mientras lo proclaman y ejecutan, las potencias occidentales observan sin reacción proporcional a este tremendo asesinato en masa. El resultado es que aldeas cristianas enteras son arrasadas cada semana con una impunidad que confirma a los asesinos en su convicción de que nadie les detendrá. Y hasta ahora parece que es así. La publicación de este parte de guerra coincide con la difusión de un informe de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ofrece datos globales sobre la persecución religiosa. Según este documento, el 22% de los cristianos del mundo sufren discriminación por su fe, lo que equivale a 573 millones de personas. En 1 de cada 3 países del planeta no existe libertad religiosa real, lo que significa que 4.900 millones de seres humanos viven en entornos donde este derecho básico está restringido o negado. Y ahora que los cristianos han dejado de oprimir a los que no lo eran, no parece de recibo que los que no lo son ahora opriman a los cristianos. África se confirma como el continente más violento por la acción de grupos yihadistas, mientras que en Asia Oriental el control estatal, en China o Corea del Norte, convierte la fe en un riesgo de encarcelamiento o de represión. En Occidente, el informe denuncia una persecución educada basada en leyes que marginan el cristianismo en educación, en bioética o en el espacio público. Otra cosa es que los demás estemos de acuerdo con esa supuesta persecución en las leyes occidentales. La combinación de estos elementos dibuja un mapa de hostilidad contra los cristianos en 3 niveles. El primero es el exterminio físico, que es absolutamente intolerable y que se debería estar ya moviendo en la comunidad internacional para acabar con él. Y ocurre en África todos los días, donde el Estado Islámico y otros grupos similares ejecutan un genocidio en marcha. El segundo es la represión política y administrativa en regímenes autoritarios como China o Corea del Norte, donde practicar la fe cristiana puede suponer la prisión o la desaparición.
Y el tercero es, según afirman los cristianos, cosa que es discutible, la erosión cultural en Europa y América. Pretenden seguir imponiendo su credo de forma universal y con validez oficial. Pero el laicismo, la secularización y las legislaciones hostiles reducen el cristianismo a una presencia, ellos dicen que marginal, pero que en realidad solamente es proporcional a la que deben tener dentro de una sociedad en la que ya no es obligatorio ser cristiano. Acosados, dicen, por leyes de aborto. Falso, las leyes de aborto no los acosan a ellos, acosan a toda la sociedad. La eutanasia, 3/4 de lo mismo. Y la educación, una educación que choca frontalmente con la doctrina cristiana. No, choca con la doctrina cristiana y con la doctrina de cualquier persona que tenga dos dedos de frente y un poco de sentido común, aunque no lo sea. Basta con que se tenga un mínimo de conciencia. Pero eso los cristianos no lo pueden hacer privativo suyo por mucho que diga el informe. Pero el caso africano resulta especialmente revelador. Países como Nigeria, Mozambique, Mali o el propio Congo se han convertido en escenarios de matanzas sistemáticas y los terroristas saben que cada aldea cristiana arrasada debilita a una comunidad concreta, cierto, pero también al conjunto de la presencia cristiana en el continente. Las iglesias son incendiadas, los templos profanados, los sacerdotes secuestrados, las familias desplazadas y, mientras tanto, las organizaciones internacionales se limitan a publicar comunicados y mientras Naciones Unidas no ha desplegado ninguna estrategia eficaz para proteger a los cristianos africanos y la Unión Europea ni siquiera ha convertido la persecución religiosa en una prioridad diplomática. El resultado es que el Estado Islámico y sus filiales operan con total libertad en sus crímenes, consolidando zonas enteras donde los cristianos desaparecen del mapa y no por propia voluntad, sino por el exterminio sistemático al que están siendo sometidos. El contraste con la reacción internacional frente a otros conflictos es evidente. Cuando se trata de minorías o de causas alineadas con la agenda ideológica dominante totalmente iluminista del mandil, masónica y liberal progresista, pues la presión internacional salta y todos los medios de comunicación, como si fuesen un coro, repiten la misma canción. Cuando se trata de cristianos masacrados en África, el silencio es la norma, y esto es una realidad. Los asesinatos se convierten en meras notas de agencias de noticias que desaparecen de la actualidad en pocas horas, porque no se les olvide, para este establishment, para este sistema, hay muertos de primera y muertos de segunda, asesinados de primera y asesinados de segunda. Incluso en nuestro propio país, España, los asesinados por ETA parece ser, y por el terrorismo, parece ser que son ahora mismo culpables de algo, mientras que los terroristas rápidamente se les rehabilita e incluso se justifican, porque el asesinato terrorista estaba justificado con el franquismo y después también porque se prolongó durante buena parte de la democracia. Así que vemos que el efecto práctico a la hora de la verdad en este hipócrita régimen que vivimos es que los terroristas no solo matan con impunidad en África, en España, en Europa, también se visten de impunidad y se apropian del relato sobre el de sus víctimas. Basta con ver cómo algunas asociaciones han aborrecido al ministro Marlaska. Y además ganan la batalla de la indiferencia en África, porque sus crímenes no tienen coste ni diplomático ni militar para quienes los perpetran. Sencillamente es casi una actividad deportiva de los terroristas. Y el informe que hemos visto subraya que esta persecución global se alimenta de la impunidad. Comienza con actos de intolerancia ignorados por las autoridades, continúa con la discriminación legal o social y desemboca en violencia abierta. En África ese proceso ya ha llegado a la fase del genocidio, pero tampoco hay que olvidar cómo muchas veces la propia Iglesia instrumentaliza para la defensa de sus privilegios los asesinatos que los cristianos padecen en África, como han hecho siempre, como hicieron con los cristeros y han hecho siempre, porque la jerarquía y la estructura eclesiástica es así. Este es el precio que le ponen a las cosas. Se asesinan unos cuantos cristianos y luego ellos pasan el cesto para cobrar, obviamente. En Asia, por lo tanto, el control de regímenes autoritarios impide cualquier reacción interna y en Occidente la indiferencia política y mediática garantiza que la persecución pase desapercibida. El resultado,
pues es totalmente un círculo perfecto de debilidad, claro. Los cristianos se convierten en blanco fácil porque nadie está dispuesto a arriesgarse por ellos, la jerarquía eclesiástica los utiliza para su interés y conveniencia política, y en realidad, sinceramente, nadie denuncia lo que están viviendo los cristianos, que con independencia de que uno participe o no de sus creencias, uno tiene que defender el derecho a tenerlas y, por supuesto, el derecho a la vida que ellos tienen. España aparece así mencionada en el propio semanario yihadista, que acusa a los cristianos españoles de haber intentado, a través de misiones educativas y sanitarias, desalojar a los musulmanes de su religión, lo cual también es cierto, porque para eso son las misiones, para evangelizar. Se trata de una manipulación propagandística, según dicen los cristianos, que refleja, sin embargo, la visión del islamismo radical. Europa es parte del enemigo y España, por su historia, se incluye en la diana de la guerra religiosa. La amenaza no es retórica. Los mismos grupos que asesinan a decenas de cristianos en el Congo demuestran capacidad para atentar en suelo europeo en cuanto encuentran oportunidad. Y no será que ahora mismo no tienen pasaporte hacia los hoteles de 4 estrellas a 90 euros la noche pagados por el gobierno español. Es tan sencillo como subirse a un cayuco e iniciar el caminito. El panorama se completa con la situación interna de los países occidentales. El informe denuncia que en España, aunque la libertad religiosa está garantizada formalmente, aumentan las profanaciones de iglesias, lo que es totalmente cierto. Los robos de objetos litúrgicos y sagrados, otra barbaridad que tal vez va aumentando. Y los intentos de limitar la expresión pública de la fe. Bueno, menos mal que aquí la Conferencia Episcopal Española se preocupa mucho porque se pueda expresar públicamente la fe islámica, que no la cristiana. Ve que para eso están, ellos están a lo suyo. Y señala que las leyes de educación incumplen los acuerdos con la Santa Sede, porque busca reducir el peso de la asignatura de religión, y es que el peso de la asignatura de religión debería ser igual a 0. Debería existir la historia de la religión y de las religiones. Pero la catequesis, el que quiera tenerla, que la reciba en las parroquias, no pagada por el presupuesto del Estado y en los colegios. Y los obispos expresan su opinión sobre el aborto o eutanasia, son atacados públicamente. Bueno, vamos a ver, tampoco es que lo expresen de forma muy beligerante, no sea que se queden sin la paguita y sin la X en la declaración de la renta. Por lo tanto, este informe habla de una persecución educada, porque obviamente todo lo que no sea mantener sus privilegios lo perciben como persecución, en la que no se asesina, pero se margina. Es decir, cuando no son ellos los que nos marginaban a los demás. Pero claro, es lo que tiene la mala memoria. Y por cierto, hablando de memoria, que vayan echando cuentas a ver cuándo pagan las indemnizaciones por los casos de abusos que han tenido. Y esta erosión cultural contribuye, de otra forma, al debilitamiento de la presencia cristiana. Es decir, que ahora va a ser cuestión del Estado garantizar la presencia cristiana y no de ellos, que ya se encargan ellos de que la presencia cristiana sea bastante lamentable muchas veces. Y convierte la fe en una cuestión cada vez más privada y prescindible, y de que debería ser pública y estatal, como con el caudillo. Qué tiempos aquellos, ¿verdad?, cuando nos quitaban hasta el cine en Semana Santa. Si es que se está perdiendo todo. El resultado de todo este proceso, pues es un escenario global donde los cristianos sufren una presión constante en todos los niveles. En África mueren cada semana. En Asia son encarcelados o vigilados. Ambas cosas no deberían ocurrir. Y en Occidente son arrinconados culturalmente. No son arrinconados culturalmente, se arrinconan ellos solos, no les hace falta ayuda. Y el Estado Islámico lo proclama sin complejos. Su objetivo es derribar la cruz, eliminar el cristianismo de los espacios donde todavía pervive y extender la yihad hasta el corazón de Europa. Y mientras ellos avanzan con métodos violentos, el resto del mundo responde con el silencio o con la tibieza. Y obviamente eso no debería ocurrir. La lección es clara. La persecución de los cristianos no es un residuo del pasado ni un episodio aislado. Ciertamente la persecución por motivos religiosos no lo ha sido nunca. Cuando la ejercían los cristianos contra quienes no lo eran, tampoco era extraña. Así que vamos a ver si nos dejamos de legitimidades. Bien está que protestemos por la persecución y por el crimen. Pero hombre, de ahí a victimizarse, cuidado.
Y es un fenómeno global, estructurado, con múltiples frentes y con una estrategia coherente por parte de quienes la ejecutan. El Estado Islámico y otros grupos yihadistas operan en África con libertad. Regímenes autoritarios controlan y reprimen en Asia, y en Occidente, como vemos, pues no están en la situación que a ellos les gustaría. El resultado es que más de 500 millones de cristianos viven hoy perseguidos, discriminados y que miles mueren asesinados cada año. Estamos, en definitiva, ante un genocidio en curso silenciado y ante una persecución global que combina violencia, represión y erosión cultural. A lo mejor los cristianos deberían probar a seguir siéndolo, por lo menos para resultar creíbles. Pero el problema es que ya desde la silla de Pedro para abajo ya se preocupan en no parecerlo, y eso sería un detallito a tener en cuenta por parte de los propios cristianos. ¿Qué tal si siguen siendo cristianos? Más que nada por aquello de que no te den gato por liebre. Y la indiferencia de los gobiernos occidentales y de las instituciones internacionales permite que esa persecución se extienda. Y ciertamente está ocurriendo. Los cristianos son perseguidos en muchos lugares del mundo. También lo son los musulmanes en China. Así que no son los únicos. Y lo bueno de todo esto, o lo malo, mejor dicho, es que el Estado Islámico lo celebra, lo sabe, porque entiende que la debilidad de la respuesta es proporcional a la debilidad de Occidente, y esa es parte de su victoria, saber que primero van los cristianos y luego todos los demás. Cada vez que una aldea cristiana es arrasada en el Congo sin que nadie reaccione, y cada vez que un régimen autoritario encarcela o persigue a un cristiano sin consecuencias, y cada vez que en Europa se ridiculiza esta situación o se silencia, pues sin ningún tipo de coste, pues parece ser que el objetivo de perseguirnos a todos los infieles y paganos al Islam se acerca un poquito más, y el Estado Islámico lo tiene como más presente y más cerca. Así que el problema no son solo los cristianos perseguidos, son las personas asesinadas y perseguidas por sus creencias religiosas, y eso es algo que deberíamos defender todos, que nadie pueda ser perseguido por su creencia religiosa, ni ahora ni antes tampoco. Y es un problema ya también de civilización. Permitir que un grupo religioso, el que sea exterminado con impunidad, significa aceptar que la violencia por motivos religiosos define quién puede existir y quién no. Esto es algo que los cristianos también deberían aprender. No tienen ningún derecho a tener un estatuto privilegiado en un país como el nuestro, donde solamente el 20% de la población acude a misa y se declara practicante, y de ese 20%, buena parte tienen más de 70 años y prácticamente se han convertido en un grupo minoritario que pretende y tiene aspiraciones, dado su poder sobre la educación, los medios de comunicación y la presencia que tiene en el sistema educativo, a mantenerse en esa posición privilegiada que no les corresponde. Por lo tanto, sobre todo esto lo que significa es que Occidente está renunciando a defender su derecho a la libertad y su identidad también, y su propia supervivencia, frente a quienes no tienen ninguna duda en declararnos a todos enemigos y, si pueden, exterminarnos a todos, y el orden no importa.